Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo culto, donde exaltamos al Señor, abrimos su palabra y dejamos que la palabra de Dios pueda fortalecer nuestra fe. Y ese es el deseo que tengo en esta hora. Quiero mandar un cariño muy grande a todos aquellos que en distintas partes del mundo nos están siguiendo esta palabra, y yo ruego al Señor que pueda ser de gran bendición para tu vida. Y hoy de una manera muy especial, porque hoy estamos celebrando el Pentecostés, es decir, los judíos como los cristianos, para nosotros es una fecha muy, pero muy importante. Y yo quisiera traer una palabra de parte del Señor relacionado a esto. Pentecostés, una promesa para hoy. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, 50. Y por ejemplo, para el pueblo judío es de vital importancia porque recuerda el momento donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y también en cuanto a lo que es la festividad, es una fiesta una de las 3 grandes fiestas del pueblo judío. Esta es la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, donde se celebraba 50 días después de la Pascua, por eso el nombre de Pentecostés, quincuagésimo, 50. Después de la celebración de la Pascua, 50 días después, el pueblo judío celebraba esta fiesta de la semana. Y una fiesta de mucha alegría, una fiesta de regocijo. ¿Por qué? Porque era una fiesta de ofrenda, porque se le ofrecían a Dios los primeros frutos de la tierra. Por lo tanto, era un tiempo de adoración. Una gran multitud de judíos de distintas partes iba a Jerusalén para esta festividad, para dar su ofrenda al Señor, pero también para adorar a Dios. Ahora, para los cristianos, el Pentecostés, especialmente la fiesta de Pentecostés, que se celebró después de la Pascua, donde Jesucristo fue crucificado, cobró un sentido nuevo. Es decir, recuerde, en una Pascua Jesucristo fue crucificado y al tercer día resucitó, y después de esa Pascua en particular, 50 días después, ese Pentecostés fue de vital importancia, fundamental para lo que es la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque fue el cumplimiento de la promesa del Padre, que dijo que Jesús se iría, pero que Él enviaría otro consolador para la iglesia, y ese consolador era el Espíritu Santo. Fue el cumplimiento de la promesa en que todos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Fue también el inicio poderoso de la iglesia de Jesucristo. Y además fue ese Pentecostés, fue el cumplimiento de la última promesa que Jesús le hizo a sus discípulos y también a su iglesia antes de ascender nuevamente a los cielos. Ahora, ¿cuál fue esa promesa? Esa promesa la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que yo les leo, que es tremendamente poderoso para nuestra vida. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa promesa de que el Espíritu Santo iba a descender y les iba a dar poder, esa promesa tuvo cumplimiento en ese Pentecostés particular, que fue 50 días después de la Pascua, donde Jesucristo murió y resucitó. Y esto lo vemos reflejado en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Está hablando de los discípulos. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Es decir, Jesús antes de irse, antes de ascender, que sus discípulos, justamente dice la palabra de Dios que lo estaban viendo, les dijo: ustedes van a recibir el Espíritu Santo y van a recibir poder. Y esa promesa se cumplió poco tiempo después, allí en el día de Pentecostés. Ahora, esa promesa también es para nosotros en este día. Y yo encuentro en la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos
y le hizo también a la iglesia 3 verdades muy importantes, fundamentales, poderosas, para que recordemos y podamos experimentar este día. Lo primero que Jesús promete, promete poder. Dice, recibirán poder. Déjame decirle, mi querido, que es imposible vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? He notado que para algunos la vida cristiana es como si fuera un bote a remo, donde ellos están allí constantemente remando, tratando de vivir la vida que Dios les pide, agradarle a Dios, seguir los preceptos de Dios, obedecer a Dios, pero con sus propias fuerzas. Están remando. ¿Contra qué? Contra la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es perversa, porque dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el que establece los principios, los valores, las perversiones de este mundo. Son producto de la mente satánica. Y usted y yo muchas veces intentamos ir en contra de esa corriente. Y muchos lo hacen como un bote a remo. Reman, pero se dan cuenta que se cansan, se fatigan. Y en muchas oportunidades no pueden agradar a Dios y la corriente de este mundo los lleva y tiene una tremenda sensación de frustración, de fracaso, y dice, quizás yo no sirvo para la vida cristiana, es demasiado bueno y elevado para mí, y se sienten fracasados. Para otros por allí, la vida cristiana es como si fuera un bote a vela, ¿no? Donde no tienen convicción, no saben a dónde van. Hoy están yendo para un lado, contentos, felices, y después los vientos de esta sociedad soplan para otro lado y van para otro lado. Nunca llegan a un buen puerto. Y no viven una vida cristiana sólida, estable, definida, sino con altibajos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Simplemente porque están intentando vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas, con sus propios argumentos, y eso es imposible. Entonces alguno me dirá, pero pastor, entonces ¿cómo es la vida cristiana? ¿Cómo se representa? Se representa como si fuera un bote, pero con un tremendo motor fuera de borda. Y ese motor fuera de borda es el Espíritu Santo. Usted se siente en el bote de su vida, tiene un motor, lo enciende y puede ir en contra de la corriente, en contra de las tempestades, porque la fuerza no la hace usted, sino la hace el motor, que es el Espíritu Santo de Dios. Aunque la correntada fuera fuerte, usted va a vencer. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder vivir una vida que a Dios le agrada, una vida cristiana que valga la pena ser vivida. Lo necesitamos. Ahora, ¿qué cosas necesitamos? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos ese poder? ¿Para vivir una vida de santidad? La palabra de Dios nos enseña que es fundamental vivir una vida de santidad para poder vencer la carne. Mira lo que nos dice Romanos, en el capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Es decir, los deseos de la carne, los principios de la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo y de la carne, vivirán. Fíjese, por medio del Espíritu, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios argumentos. Por lo tanto, necesitamos vencer los deseos de la carne, que muchas veces son pecaminosos, por el Espíritu, por el poder del Espíritu. Pero también lo necesitamos para que el fruto que el Espíritu nos da se pueda desarrollar en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu de Dios desarrollándose en tu vida y en mi vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir en santidad y aprender a amar como Dios ama. ¿Sabe? Su amor, mi amor, es muy selectivo. Amamos al que nos ama, amamos al que nos cae bien, al que nos es simpático, al que nos ha ayudado. Pero el amor de Dios es inclusivo. Él ama a todos, porque el amor proviene de Él. Ahora uno dice, bueno, pero eso lo hace Dios. Pero mira lo que dice la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 5, en el versículo 5. Porque el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor que es inclusivo, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, necesitamos el poder del Espíritu Santo para aprender a amar a todos como Dios ama. Lo necesitamos para tener deseos de orar, de leer la palabra, de congregarnos, de poder estar allí cada domingo, cada miércoles, cada vez que transmitimos una palabra, estar allí deseosos, sedientos de escuchar palabra del Señor.
¿Cuántas veces nos cuesta orar, verdad? ¿Cuántas veces nos cuesta leer la Biblia? ¿Cuántas veces nos cuesta congregarnos cuando eso era posible? O mismo estar delante de una pantalla de la tablet o por allí de su computadora o de su celular para escuchar una palabra. ¿Cuánto nos cuesta y nos esforzamos? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo que hace que ese deseo fluya en nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir una vida de autoridad, una vida de poder, una vida de victoria contra la vorágine de este mundo, contra los valores y principios que este mundo está tratando de sembrar en nuestro corazón, y nosotros tenemos que vencer las prioridades del mundo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer a Satanás y todas sus tentaciones y todas sus maldades. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos para hacer las obras que Jesús hizo. Miren lo que nos dice la Biblia en Juan, capítulo 14, versículo 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Ahora recuerde, cuando Jesús volvía al Padre, Dios prometió que vendría otro consolador, que es el Espíritu Santo, para estar con nosotros. Y las obras que Jesús hizo, que nosotros nos maravillamos, nos gloriamos, dice, aún mayores que esas obras podemos hacer como iglesia, como cristianos, solamente por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para adorar a Dios como es debido. Fíjese, Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la promesa que Jesús hizo antes de irse para sus discípulos, y por ende también para la iglesia, para hoy, para usted, para mí, es recibirán poder. Y necesitamos ese poder, porque nuestra vida muchas veces se debilita, nuestros brazos se caen. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero lo segundo muy importante que estaba en esa promesa es que Jesús nos enseña cuál es el motivo o el propósito principal para que nos den ese poder. Mire lo que dice allí. Dice, van a recibir poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Si bien el poder que nosotros tenemos o que necesitamos del Espíritu Santo es para que podamos vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana abundante, el principal motivo por el cual el Espíritu Santo nos da de su poder es para que podamos ser testigos de Cristo, para que podamos ser promotores del Evangelio de Jesucristo, para que podamos compartir el Evangelio con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, que podamos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, necesitamos poder para hacer que el Evangelio se extienda, que el reino de Dios se extienda y pueda crecer. Ese es el motivo o el propósito principal por el cual el Espíritu Santo nos da poder. Jesús le dice, ustedes van a recibir poder, pero me van a tener que ser testigos. La verdad que era una tarea tremendamente importante, porque había que ser testigo en Jerusalén, muy cerquita, en Judea, un poco más grande, en Samaria, más al norte, y hasta los confines de la tierra. Humanamente hablando, era una cosa imposible, una tarea imposible de realizar. ¿Cómo iban a hacer un grupo pequeño de 12 para extender el reino de Dios? ¿Cómo se habrán sentido esos discípulos? Jesús ya les había dado autoridad antes, pero ahora les dice, con la autoridad no es suficiente. Ahora quiero que ustedes tengan todo el poder para hacerlo. Era un poder sobrenatural que le iba a dar eficacia en la tarea y en la misión que tenían que cumplir. Y hoy usted, yo, la iglesia de Jesucristo, sin el poder del Espíritu Santo es imposible extender el reino de Dios. Por eso, Señor, revestinos de tu poder, que el poder de tu Espíritu inunde nuestra vida para que seamos eficientes, eficaces en predicar la palabra de Dios, en contar nuestro testimonio, en hacer que las personas que nos rodean puedan recibir a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida. Es verdad, ¿no? Hoy necesitamos ese poder. Pero lo tercero importante es, en esta promesa que Jesús les hizo, que se cumplió en Pentecostés, es que Jesús revela cuál es la fuente de ese poder.
Dice, ¿cuándo vamos a recibir ese poder? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Por lo tanto, la fuente del poder es el Espíritu Santo. El que da ese poder es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a vivir en una vida de santidad. Es el Espíritu Santo el que te da poder, autoridad para enfrentar y vencer las huestes de Satanás y para poder vivir una vida plena. Es el Espíritu Santo el que te habilita para hacer obras mayores a las que hizo Jesús. Es el Espíritu Santo que te lleva a adorarlo en espíritu y en verdad. Es el poder que el Espíritu Santo te da. Es el poder que solamente el Espíritu Santo te da, el que te va a dar eficiencia y eficacia en proclamar el Evangelio, en compartir tu testimonio y los que te rodean y los que los escuchan reciban a Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo que te da autoridad para predicar la palabra de Dios. Es decir, ese poder no viene por nuestro conocimiento. Porque podemos estudiar mucho la Biblia y eso es excelente, tenemos que hacerlo, pero eso no nos da poder. No viene el poder por nuestra experiencia, porque tenemos muchos años en la vida cristiana, por lo tanto, esa experiencia nos da poder y nos da autoridad. No, el poder viene por el Espíritu Santo de Dios. Es el poder que nos capacita de una manera sobrenatural para vivir en la plenitud de Dios y para poder extender el reino de Dios. Dice que durante el Pentecostés, mi querido, se oyó del cielo un ruido tremendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es una experiencia celestial, es una experiencia que viene del cielo, es una experiencia que viene de parte de Dios. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que ríos de agua viva broten y salten para vida eterna. Usted y yo, que a veces nos sentimos secos en nuestra vida devocional, secos en nuestra comunión con Dios, secos en nuestra predicación, en nuestro testimonio, sentimos como que no estamos avanzando en la vida, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta orar, nos cuesta congregarnos, nos cuesta. Muchas veces hasta se transforma en un fastidio y andamos en piloto automático, ¿verdad? La vida cristiana en piloto automático, como una rutina. Necesitamos que el nuevo Pentecostés, el renuevo del Pentecostés, inunde todo nuestro ser. Necesitamos el poder que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Y esto se logra cuando uno es lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe, mi querido? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque necesitamos ese poder. Necesitamos que el Espíritu Santo unja nuestra vida una vez más. Que haya un renuevo, que haya un sacudón. Que no podamos estar andando allí la vida cristiana a los tumbos, sino con energía, con fortaleza, con deseos, con osadía, vivirla en plenitud. ¿Qué tenemos que hacer? Hay algunas cosas que son importantes que usted y yo tenemos que saber. Y son condiciones, 3 pasos previos, 3 cosas previas que usted y yo tenemos que saber para poder ser llenos del Espíritu Santo, para que el poder del Espíritu descienda a nuestra vida y nuestra vida valga la pena. En primer lugar, usted tiene que tener la certeza, la seguridad que Jesús es el Salvador y el Señor de su vida. Que un día usted recibió a Jesús en su corazón por la fe. Y si usted no lo ha hecho todavía, este es el momento, este es el día, esta es la oportunidad de decirle a Jesús, yo me arrepiento de haberte dejado de lado en mi vida, me arrepiento de mis errores, me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdonarme, para limpiar mi conciencia de obras muertas, para quitar mis culpas. Yo recibo a Jesús como el Salvador y el Señor de mi vida. Si usted toma esta decisión, usted ya está en camino precioso y en el único camino para tener comunión con Dios y poder ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, la primera condición para que el Espíritu Santo pueda llenar su vida es que usted tenga la certeza, la seguridad que ha entregado su vida a Jesucristo. Y si todavía no lo tiene hecho, esa seguridad no la tiene, hágalo en esta hora. Haga esta oración simple de fe. Entregue su corazón a Jesucristo, recíbalo por fe en su vida. Pero la segunda cosa, para poder ser lleno del Espíritu Santo, es fundamental que usted tenga hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios.
Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama mi alma por ti. Tengo sed, tengo hambre del Dios vivo, decía el salmista. Es decir, es desesperación. Señor, si no venís a mi encuentro, si no me llenás con tu espíritu, la verdad que no vale la pena seguir. Yo tengo desesperación por tener comunión con Dios, para que Dios se revele en mi vida. Es decir, qué importante es tener hambre y sed de la presencia de Dios en nuestra vida, de la comunión con Dios. Pero en tercer lugar, tiene que estar dispuesto a obedecer. De nada sirve decirle, Señor, llename de tu espíritu, y no estoy dispuesto a dejar algunas cosas que sé que a Dios no le agradan, porque a mí me gustan mucho. Tiene que estar dispuesto a obedecer al Señor. Tiene que estar dispuesto a ser testigo de Jesucristo. A decirle, Señor, utilízame en santidad para que yo pueda extender el reino. Si usted, mi querido, tiene estos tres propósitos o estos tres pasos que son antes, previos a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿qué tiene que hacer? Simplemente pídale al Señor. Pida con fe. Señor, yo necesito en esta hora que me llenes de tu Espíritu. Yo necesito en esta hora que tu Espíritu invada mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Quiero sujetar a tu dominio, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero sujetar a tu dominio mis sentimientos, mi voluntad, mis pensamientos, que es mi alma, mi espíritu que está involucrado con tu espíritu, mi cuerpo quiero que sea dominado por ti. Yo lo rindo en esta hora. Pídale a Dios con fe que lo llene de su Espíritu Santo. Pero también recíbalo por fe, no por sentimientos, no porque me parece o no me parece, sino por fe. La vida cristiana es una vida de fe. Si usted pide algo conforme a la voluntad de Dios, crea que lo ha recibido y lo recibirá, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, pida con fe y reciba con fe el poder del Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo llene su vida de una manera sobrenatural y el poder del cielo descienda sobre usted para que pueda vivir la plenitud de Dios. Pero en tercer lugar, dé gracias. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por llenarme con tu Espíritu. Yo quiero recibir en esta hora. Quiero en el nombre de Jesús darte gracias por lo que has hecho en mi vida. Esa tremenda promesa que Jesús hizo a sus discípulos tiene que ser una promesa que se renueve en nuestra vida. Le dijo, recibirán poder, y queremos ese poder. Recibirán ese poder para que sean mis testigos, para que puedan extender el reino de Dios, para que puedan vivir una vida plena, abundante, que valga la pena ser vivida. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en ese Pentecostés que se cumplió, todo cambió en la vida de esos discípulos. Y en tu Pentecostés y en mi Pentecostés, en esa promesa realizada, si la deseamos con todo nuestro corazón, entonces todo va a cambiar para que la plenitud de Dios se manifieste sobre nuestra vida. Necesitamos renovar nuestro Pentecostés. Permítame orar por usted en esta hora, mi querido. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Que tus promesas se cumplen cuando hay un corazón sediento y deseoso en nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús, llena con tu Espíritu Santo a todos aquellos que con fe están rogándolo, pidiéndolo en esta hora. Que sean ríos de agua viva que broten y salten para vida eterna, como Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo. Que inundes, Señor, sus vidas con la plenitud que solamente tu Espíritu puede dar. Y que el poder del cielo descienda en esta hora en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuánto anhelo y cuánto deseo que esta palabra te revolucione. Cuánto deseo en mi corazón que esta palabra que has recibido pueda tocarte de tal manera que todo cambie. Porque la vida de esos discípulos cambió por ese Pentecostés. Y por esta recordación de Pentecostés y este renuevo de Pentecostés en tu vida. Que todo se alinee con la voluntad de Dios y que el poder del cielo te guíe en todo momento. ¿Saben? Me gustaría muchísimo en esta hora decirle que usted puede adorar a Dios a través de sus diezmos y sus ofrendas. Puede honrar al Señor, como dice su palabra, a través de sus diezmos y sus ofrendas.
El Pentecostés justamente era eso, era acción de gracias y ofrenda a Dios justamente de los primeros, de lo mejor, de las primicias, de los frutos que la tierra le daba a cada una de las familias. Y ellos venían y ofrendaban ese primer fruto. Pentecostés significa también este sentido de ofrendar, de agradar. Y usted puede hoy, en este Pentecostés, dar su diezmo, su ofrenda, exaltar el nombre del Señor, adorar a Dios con sus bienes, como nos enseña la palabra de Dios. Pero lo hacemos porque amamos a Dios. Amamos a Dios con todo nuestro ser. Amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese amor nos lleva a obedecerlo. Usted puede ofrendar y diezmar a través del instructivo que le está llegando a todos los que son parte de la familia de Jesús 100% Vido. Usted puede hacerlo a través de una cuenta bancaria, una transferencia a la cuenta que tiene la iglesia. Lo puede hacer a través de Mercado Pago, una transferencia también Mercado Pago. No deje de honrar a Dios. No deje de traer su diezmo y su ofrenda, de adorar a Dios con aquello que el Señor le ha dado. Pero también quiero aprovechar para decirle que la iglesia está sirviendo a todas las áreas. Los jóvenes tienen su reunión los días sábados y esto es una bendición. Diferentes ministerios se están reuniendo para orar a través de online y esto también es una bendición. Y el SEBI, ¿sabe? Todos nuestros pequeños, cada domingo están recibiendo materiales, están recibiendo una enseñanza, una palabra a través de la pastora Araceli y tareas para realizar en la casa. Ahora, los chicos no pueden accederlo por su propia cuenta, así que usted, papá, mamá, tío, abuelo, abuela, abra su celular o la computadora o la tablet y ayude a su hijo, a su nieto, a su sobrino para que pueda recibir palabra de parte de Dios a través de los videos y ayúdele a hacer las tareas también para que ellos puedan adorar al Señor con las tareas que se les ha encomendado. Así que cada domingo están recibiendo. Los miércoles también tenemos devocionales en nuestro culto de milagros, en nuestro culto de oración. Diferentes áreas como los castilleros también están teniendo un tiempo especial. Cada área de la vida de la iglesia, los adolescentes, los jóvenes, los preadolescentes, estamos sirviendo. Y especialmente estamos sirviendo a aquellos que están pasando por necesidad, ¿saben? Aquellos que están atravesando momentos duros que no hay un plato de comida en su mesa. Y como iglesia continuamos con las recorridas solidarias, es decir, llevando alimento no perecedero y a veces alimento fresco a familias que están atravesando un momento duro y un momento difícil. Pero permítame también hacerle un pedido, un ruego, porque queremos hacer algo, ir un paso más allá en cuanto al servicio en estos tiempos tan difíciles. Y en la puerta de nuestro templo, cuando lo avisemos, en la puerta de nuestro templo vamos a tener una mesa con cantidad de cajas solidarias, cajas donde va a haber alimentos no perecederos, va a haber lavandina y algunos elementos más. Vamos a preparar una cantidad de cajas para que todos aquellos del barrio que están pasando por problemas y necesidades puedan venir y retirar esas cajas y una palabra de fe y una palabra de esperanza. Ayúdenos porque no tenemos tanta mercadería en este tiempo. Y si usted tiene posibilidades de donar mercadería no perecedera, hágalo. Comuníquese a este WhatsApp, al WhatsApp donde le llega el instructivo, comuníquese a las redes sociales de la iglesia diciendo que yo quisiera donar, yo quiero ayudar al que está pasando por necesidad con alimento y nosotros vamos a contactarnos con usted y ver de qué manera podemos tener ese material y preparar esas cajas que además de llevar el alimento a las casas, queremos preparar. Por lo tanto, usted es fundamental en esta hora demostrar el amor de Dios. No solamente decirle a la gente Dios te ama, sino demostrarlo de una manera práctica. Todos aquellos que tengan motivos de oración, escríbanos. Si quiere que oremos por usted, por su familia, por algún proyecto, por algo que está haciendo una carga, que está quitándole la paz, la alegría, escríbanos con su motivo de oración y vamos a estar orando y clamando al Señor, sabiendo que Dios responde nuestras oraciones. El próximo domingo vamos a tener Cena del Señor. Primer domingo de junio, prepárese para participar de la Cena del Señor. Va a preparar una copita de vino, jugo o algo que lo represente, un pedacito de pan, y juntos vamos a celebrar la Cena del Señor, que va a ser de tremenda bendición en esta comunión online de la Iglesia de Jesucristo. Y para terminar, si usted quiere,
Suscríbase al canal de YouTube por el cual está viendo este video. Es mi canal de YouTube. Usted va a encontrar allí diferentes predicaciones y cosas que pueden bendecir su vida. Que Dios te bendiga muy ricamente y desde aquí, Buenos Aires, Argentina, estoy enviando un gran abrazo.